Hace muchos años atrás, cuando recién estaba buscando cómo empezar a trabajar o meterme en el mundo de la bolsa de valores, no tenía ni idea de cómo hacerlo. Sabía que era una acción, sabía que las compañías más grandes del mundo estaban enlistadas en la bolsa de valores de Estados Unidos, pero no tenía ni idea de cómo abrir una cuenta, de cómo abrir una posición, no tenía un mentor que me enseñara y eso me frustraba muchísimo. Pero lo que más me frustraba en ese entonces era que conocía a personas que sabían del tema, pero que no podía preguntarles mucho porque si les preguntaba mucho empezaban a cobrarme. De hecho, me acuerdo una vez, eso fue ya hace un par de años, en donde se me dio por preguntarle a una persona que tenía publicidad en Instagram, daba clases o daba acceso, digamos, a conocimiento sobre mercados sintéticos, que es un mercado que no está regulado en Estados Unidos, que no sé si esté regulado, no creo. Yo ya conocía ese mercado y sabía cómo se operaba, porque antes de poder llegar a la bolsa de Estados Unidos, yo había mirado Forex, había mirado sintéticos, había mirado opciones binarias, opciones digitales, que nada tiene que ver con el mercado de valores en Estados Unidos, pero se me dio por preguntarle cuánto valía un curso. Y el curso de sintéticos, de algo que honestamente yo sabía y que sabía que no estaba regulado, me estaba cobrando $1,400 únicamente por un mes de educación con ella y adicional a eso, una suscripción de $120 mensuales por recibir alertas de lo que ella hacía, de lo que abría o de lo que cerraba. Y en ese momento yo dije como que, o sea, hay gente que está vendiendo humo y está haciendo mucho dinero. Y ahí fue donde yo dije, tengo que empezar a hacer más preguntas. Pero cuando hacía preguntas, realmente me sentía tonto. Porque no sé si a usted le pasa, pero muchas veces cuando usted quiere hacer una pregunta y se la quiere hacer a alguien, usted se siente tonto. Y entonces, tiempo después, me encontré con un libro que se llamaba o se llama El mundo y sus demonios, de Carl Sagan. Y ese libro resume todo en una sola palabra o en una sola expresión. Y es, no hay preguntas estúpidas. Y el libro empieza con eso y termina con eso y la verdad es que me deja aterrado. Y voy a darles una breboca de libros y si de pronto tienen la oportunidad de ir a comprarlo, pues sería interesante que lo leyera. Este libro trata acerca de cómo se puede llegar a la ciencia a través de la razón. Y hay una frase que me dejó bastante interesado y hasta el día de hoy todavía me sigue dejando, digamos, como esa espinita de volverlo a leer porque de verdad es muy bueno. Y abro comillas a lo que decía Carl Sagan en su introducción del libro. Dice, hay preguntas ingenuas, preguntas tediosas, preguntas mal formuladas, preguntas formuladas tras una autocrítica insuficiente. Pero cada pregunta es un llamado a comprender el mundo. No existen las preguntas tontas. Y otras traducciones dicen, no existen preguntas estúpidas. Entonces, a partir de ahí fue que yo me empecé a dar cuenta que no importaba lo que preguntara, si siempre quería llegar a un conocimiento. Y ese conocimiento me llevó a preguntarme algo. Y es que si yo siendo latino, como latino, porque soy colombiano, podía acceder al mercado de valores en Estados Unidos estando en Colombia. Y la respuesta corta de lo que me di cuenta después de muchas averiguaciones, de estudiar, de leer, de entender, fue sí. La respuesta corta es sí. Usted, siendo latino, siendo colombiano, estando en América Latina o aún estando en Estados Unidos, puede acceder al mercado de valores en Estados Unidos. Ahora, ¿cómo hacerlo? Eso se lo voy a contar mucho después. Pero hay muchas preguntas que vienen alrededor de si una vez siendo latino y una vez yo queriendo empezar a trabajar con el mercado de valores, ¿qué puedo hacer? Y la siguiente pregunta que me generó curiosidad en ese momento es, ¿cuánto dinero necesito para empezar a trabajar en la bolsa o para empezar a invertir en la bolsa de Estados Unidos? Y en ese punto que ya sabía que siendo latino sí podía invertir en la bolsa de Estados Unidos, me generó curiosidad otra pregunta y es cuánto dinero o cuánto capital necesito para poder empezar a abrir posiciones en la bolsa. Y la verdad es que depende muchísimo de lo que usted quiera. Depende si usted lo quiere tomar como un hobby o como un trabajo profesional al 100%. Y hay una diferencia muy grande. Por ejemplo, inicialmente yo pensaba que únicamente con 100 o con $200 yo podía empezar. Y de hecho empecé con $300. Y la verdad es que pues obviamente la cuenta ha crecido un poco más, aparte de los $300 que le puse. Pero si usted me pregunta en ese momento cuánto dinero necesito para empezar a invertir en la bolsa de valores, si está en el 2025 y posiblemente pensando en el 2026 quiere empezar y no sabe cómo ni cuánto, la cantidad va a depender primero de la capacidad económica que usted tenga. Tenga en cuenta que si usted quiere empezar a invertir en la bolsa de valores, es una inversión que no va a empezar a generar rendimientos de la noche a la mañana. Usted necesita darle tiempo. Es como cuando usted abre un negocio. En ese negocio usted necesita primero invertirle por mucho tiempo, quizá 1, 2, 3 años, hasta que usted empiece a ver rendimientos o frutos. Asimismo son las acciones en la bolsa de valores. Y con esto acabo de aclarar que yo no trabajo únicamente con acciones, trabajo con opciones financieras, que es un derivado de las acciones que más adelante veremos. Pero le pongo un ejemplo claro. Imagínese que usted tiene una casa y en esa casa tiene una habitación y usted esa habitación la renta y usted recibe la renta de esa habitación. Pero imagínese que usted tiene otra casa y en esa otra casa tiene cuatro habitaciones
Y de las 4 habitaciones las renta también, las 4 están rentadas al mismo tiempo y de las 4 recibe rentas. Y sin ir muy lejos, obviamente usted va a recibir mayores rentas de la casa que tiene las 4 habitaciones rentadas, ¿cierto? Que de la casa que tiene solamente una habitación rentada. Entonces, asimismo funciona la bolsa de valores y todas las inversiones. De hecho, si usted tiene mayor capital, pues obviamente tiene mayor disponibilidad de poder generar mejores ingresos. Ahora, no le voy a decir que necesita de 10.000 ni de 20.000 dólares para empezar a invertir, porque le estaría diciendo mentiras. Pero tampoco voy a decirle que necesita 10 dólares o 100 dólares para empezar, porque también le estaría diciendo mentiras. Puede empezar con 100 dólares posiblemente, pero le estaría diciendo mentiras porque usted no va a empezar a generar los rendimientos que usted quisiera. Yo siento que después de haber estado, digamos, más de 5 años en la bolsa, siento que honestamente con más de 1.000 dólares posiblemente podría empezar a abrir posiciones interesantes. Todo va a depender del tipo de cuenta que abra y acá hay un secreto y es que en los brokers en Estados Unidos, cuando usted trabaja con opciones financieras, hay algo que se llama el apalancamiento y el apalancamiento cuando se sabe usar correctamente usted puede abrir diferentes tipos de cuentas. Entonces, hay unos tipos de cuentas que se abren cash totalmente, en donde usted, el dinero con el que abre las posiciones es únicamente su dinero. Y hay otras cuentas que se llaman las margin accounts o las cuentas con apalancamiento, en donde usted abre cuentas o abre posiciones con el dinero del broker, pero está apalancado. Entonces, hay que tener cuidado con esas posiciones. Entonces, para concluir, si soy latino, si soy colombiano, peruano, ecuatoriano, chileno, argentino, ¿puedo invertir en la bolsa de Estados Unidos? La respuesta corta y larga es sí. Si usted es latino y su país no está bajo ninguna restricción del gobierno de Estados Unidos, usted puede empezar a invertir en la bolsa de Estados Unidos, bien sea a través de acciones, a través de opciones, a través de futuros, a través de bonos, a través del mercado que usted más guste. Y la segunda pregunta es, ¿cuánto dinero necesito? Bueno, esa respuesta es subjetiva porque va a depender de cuánto dinero usted tiene disponible para poder empezar a invertir. Tiene que tener en cuenta que el mercado sube y baja todos los días. Hay fluctuaciones muy fuertes. Hay acciones que se van al piso. Entonces tiene que tener en cuenta eso. Y es lo uno, invertir dinero que usted posiblemente está dispuesto a perder. Pero honestamente yo no pienso en eso. Yo pienso en compañías que me gusten a largo plazo. Entonces yo procuro invertir en compañías que les veo muchísimo futuro. Por ejemplo, no tengo inversiones en este momento en Amazon, pero es una compañía que me gusta muchísimo. Está costosa, sí, pero me gusta. No tengo acciones en este momento en Nvidia, pero está costosa y me gusta a largo plazo. Sí. Entonces siempre piense en largo plazo y siempre piense en compañías que a usted le gustaría poseer. Así que la cantidad de dinero es subjetiva y va a depender muchísimo de cuánto está dispuesto usted a invertir y de si lo quiere tomar en serio o solamente como un hobby. Si a usted le gustó este video y lo está acercando un poquito a lo que usted está buscando para empezar a invertir en la bolsa de Estados Unidos, denle un like y suscríbase porque lo uno es una ayuda para mí y lo segundo es que este video puede llegar a muchas más personas. En serio, muchas gracias y nos vemos en una próxima.